Con este video estoy dando respuesta a las preguntas de Luis Pigabonza acerca de los lenguajes de programación que se pueden utilizar para crear páginas web y si es necesario ser un experto para el desarrollo de una. Hablaremos de 3 lenguajes de programación para la web: el lenguaje HTML, que significa el lenguaje de marcas hipertextuales, que es un lenguaje estático para el desarrollo de sitios web, cuyos archivos pueden tener las extensiones HTML o HTML. Algunas de sus características y ventajas es que es sencillo y permite escribir hipertexto. El texto que se presenta es de forma estructurada y agradable. No se necesitan de grandes conocimientos cuando se cuenta con un editor de páginas web. Admite archivos pequeños, se despliega rápido y fácilmente. El lenguaje es de fácil aprendizaje y lo admiten todos los exploradores. Por otro lado, las desventajas son que el lenguaje es estático, la interpretación de cada navegador puede variar y ser diferente, guarda muchas etiquetas que pueden convertirse en basura, el diseño es más lento y las etiquetas son muy limitadas. También está el lenguaje JavaScript, que es un lenguaje interpretado, entonces no requiere compilación, es utilizado principalmente en páginas web. Algunas de sus características y ventajas son que el lenguaje de scripting es seguro y fiable. Los scripts tienen capacidades limitadas de acuerdo a seguridad, por razones de seguridad. El código JavaScript se ejecuta en el cliente. Y por otro lado, las desventajas son que el código es visible por cualquier usuario y el código debe cargarse por completo. Por último tenemos el lenguaje PHP, es un lenguaje de programación utilizado para la creación del sitio web. PHP no necesita de ser compilado para ejecutarse y sus ventajas y características es que es fácil de aprender, el lenguaje es rápido, es lenguaje multiplataforma, incluye gran cantidad de funciones, es libre y se presenta como una alternativa de fácil acceso para cualquiera. Y tiene la capacidad de expandirse por módulo. Por otro lado, algunas de las desventajas son que necesita instalar un servidor web, se dificulta la modulación, dificulta la organización por capas de la aplicación, la legibilidad del código puede verse afectada al mezclar sentencias de HTML o HTML y PHP. Y no es necesario, y como decía anteriormente, no es necesario ser un experto en informática para la creación de una página web, aunque sí se necesitan conocimientos básicos del lenguaje en el que se va a desarrollar la página, ya sea PHP, JavaScript, HTML, que fueron las que yo escogí, pero hay más. Gracias.